Hay dos denuncias que pesan ahora sobre Guillermo Dietrich, el ministro de Transportes de la Nación, y Javier Iguacel, cuando era director de Vialidad Nacional. ¿Y por qué? Porque había algunas empresas, digamos, que estaban asignadas en base a sus contratos. Una de ellas es IEXA, que está vinculada, en ese momento estaba vinculada a Ángelo Calcaterro, quien es el primo del presidente Mauricio Macri, y además porque estaban cobrando peajes y obras, o sea, con certificación de obra y también desde ya, o sea, en base a la certificación, cobrando esa obra, cuando ya se habían terminado los contratos. Sofía Carame está con nosotros. ¿Qué tal, Sofía? Vos estás trabajando en Página 12 e hiciste, ¿no?, el desarrollo de esta investigación. ¿A qué resultados llegaste? Bueno, hay dos causas, como vos decías, muy importantes respecto de qué es lo que ha pasado en el gobierno de Mauricio Macri con las concesiones de los peajes. Por un lado se está investigando en Comodoro Pi, la instruye el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Eduardo Tayano, que es quien imputa a Guillermo Dietrich y a Javier Iguacel. ¿Qué pasó con las concesiones de lo que se llaman los corredores viales? Los corredores viales administrativamente lo que hacen es aglutinar distintas rutas de la Argentina para darle en concesión a las diferentes empresas. En total están en cuestionamiento 8 corredores viales, 7 corredores viales, perdón, del 1 al 8, exceptuando el 7. Esos corredores viales fueron concesionados durante 6 años. Vencía el periodo de concesión el 21 de abril del año 2016, con posibilidad de prorrogar por un año más, 12 meses más. Efectivamente se prorrogó de manera administrativa por una decisión de vialidad por un año más los contratos. Son más de 3.000 kilómetros de ruta, 11 provincias atravesadas por estas rutas concesionadas, y el 21 de abril de 2017 vencieron esos contratos. Desde entonces, a esta parte operaron con los contratos totalmente vencidos. Como vos decías, cobrando peajes, administrando esas rutas, cobrando peajes con sucesivos aumentos tarifarios. Vos has pasado seguramente. Sí, y o sea, también terminaron los contratos y seguían cobrando, digamos, por esos peajes. Y certificados de obra también, como vos decías, por 30.000 millones de pesos. O sea, se emitían los certificados de obra y cobraban por esas obras. Siguieron cobrando por esas obras, pero se había terminado el contrato, vencidos. Claro. Exacto. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron? 2 años. O sea, desde el 21 de abril de 2017 hasta hace una semana, menos de una semana, este martes, el gobierno emitió un decreto con firma del presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el jefe de gabinete Marcos Peña, en el que decide sacar esos corredores viales de manos de las empresas y otorgarlos a una empresa que se llama Corredores S.A. Es una empresa con acciones estatales, la maneja Ministerio de Transporte en un 51% y Vialidad Nacional en un 49%. Y lo que hicieron fue, digamos, reconocer de alguna manera que ya se estaba funcionando y estaban funcionando esas empresas de manera irregular, y le pasan a esta empresa estatal que fue creada en 2016 por este mismo gobierno la administración de las rutas. Lo que buscaba el gobierno, y esto dejaron trascender autoridades de vialidad en alguna nota periodística que se puede leer por ahí, era que buscaban de alguna manera desactivar la investigación penal. Lo que me dicen en Comodoro Pi es que esto de ninguna manera puede suceder. Si durante 2 años funcionaron de manera ilegal estas empresas con los contratos completamente caducados, por más que ahora se retrotraiga esa medida, y si hubo delito, efectivamente ese delito ya se cometió durante estos 2 años. Esta es una causa que, si bien está en estado preliminar, ya hay imputados, y el fiscal Tayano ya dijo, son Dietrich e Iguacel hasta el momento los que están imputados, por ahora por incompatibilidad y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recordemos que en ese momento también Javier Iguacel era, director de Vialidad Nacional, cumplía otra función. Era el director del organismo. ¿Qué pasa con Vialidad Nacional y qué pasa con el Tesoro Nacional? ¿Cuáles son los perjuicios contra ellos? Bueno, está muy bien lo que señalas, porque, digamos, según la denuncia, es una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales, el Tesoro, que ratifica, ¿no es cierto? Que además Graciela Leña, que es su titular, testificó ante el fiscal y ratificó su denuncia. Lo que, digamos, plantean los trabajadores viales es que salió el dinero para las obras del Tesoro y no de vialidad y de partidas aprobadas por vialidad, o sea, con muy poco control o sin ningún control. Incluso lo que están planteando es, ojo, porque... ¿Pero quién hace la asignación presupuestaria, digamos, en cuanto...? Es vialidad
Claro. En realidad es Vialidad. Por eso digo, ¿cómo parte del Tesoro entonces? ¿Quién da la autorización? ¿El Ministerio de Hacienda? Y eso es lo que se va a tener que investigar. ¿Sabes qué? Además, bueno, es interesante también el rol del Ministerio de Hacienda en la otra causa. La otra causa es una causa que investiga qué pasó con las concesiones, que lo reveló Aleberco en este programa, en este canal. Sí, sí. ¿Qué pasó con las concesiones de la Panamericana y del Acceso Oeste? La Panamericana es lo más escandaloso, porque la Panamericana está operada por Ausol, Autopistas del Sol Sociedad Anónima. Tanto Panamericana como GCO, los dos contratos vencían en 2018 y 2020. Los prorrogaron sin llamar a licitación por una simple resolución de Vialidad Nacional, pasando por encima de un decreto presidencial hasta 2030. ¿Y a quién? ¿A qué empresas? A las mismas empresas, Ausol y GCO, o sea, pudieron continuar, iban a poder continuar hasta 2030 con un contrato que se volvió a redactar, que es absolutamente leonino para el Estado y para los usuarios. De ahí sacaron lo que se llama el flujo de tráfico pasante. Incluyeron un flujo de tráfico pasante, es decir, les garantizan a las empresas que tienen que pasar 100 autos por hora, por ejemplo. Si llegan a pasar 80, ¿sabes quién paga la diferencia de esos 20 que no pasaron? ¿Quién? El Estado. Vos y yo y los que están en casa mirando. Sacaron la obligación de las empresas de tener que levantar las barreras de peaje si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera. ¿Viste que ahora? Sí, si vos estás... que eso, bueno, todo el mundo está tocando bocina porque, bueno, tiene la obligación de levantar Ya la no. barrera y pasar Ya no. gratuitamente. En la Panamericana y en el Acceso Oeste ya no está esa obligación porque en el nuevo contrato eso fue sacado. Claro, no te levantan la barrera. No. La gente toca bocina y es como si no pasara absolutamente No. nada. ¿Y eso a partir de cuándo fue? Eso fue en 2018 que se renegociaron los contratos. Fue un proceso de unos 6, 7 meses de renegociación. Lo que se está investigando es... Pero vos decís que es, digamos, dentro de la ilegalidad o ilicitud, digamos, en la renovación de los contratos. Sí, porque no se tendrían llamó que haber licitación. llamado a licitación Tenían que pública. compulsar otra vez. No seguir con las mismas empresas, sino ver cuáles de las que O podían las- participar podían acceder al negocio. O las mismas empresas Claro, podían sí, las volver a mismas- compulsar, claro, las mismas digamos. empresas pueden participar, por supuesto, porque presentan sus pliegos de No lo licitación. hicieron. No solo no lo hicieron, sino que además, mira lo que pasó. Sí. En la previa a la renegociación de estos contratos, ni bien asume el gobierno de Mauricio Macri, diciembre de 2015, primero se copó Vialidad con unos 15 ex abogados, ex funcionarios, no funcionarios, ex abogados, ex empleados, ex directivos de IEXA y de SOCMA, todos pasaron a formar parte de Vialidad. O sea, los hombres de las empresas pasaron al Estado, que son los que terminaron facilitando, y eso es lo que investiga en este caso el juez Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli, terminan facilitando que haya contratos que en lugar de haber defendido esos funcionarios los intereses del Estado, defendieron más los intereses de la empresa que los del Estado porque venían de la empresa. venían del ¿Aparecen mundo de ahora los las SEO. denuncias? Sí, hace un año y las dos denuncias ganaron impulso, una en plena Feria Judicial de Invierno, que es la de los peajes en las Panamericana y en el Acceso Oeste, y la otra hace 3 semanas. Ujú. La imputación a ese hombre que estamos viendo ahí en pantalla, Guillermo Dietrich, y también a Javier Iguacel. Pero ya venía, digamos, de realizarse esta práctica. ¿Por qué recién ahora la denuncia o cómo aparece? La verdad es que no lo Sí. sé, pero bueno, ganó impulso ahora. O sea, esto se venía Que además señalando que el- la ratificación de la denuncia del sindicato también. El sindicato es como que hace una ratificación de la misma denuncia. ¿Va por el mismo carril, digamos, anterior? el sindicato lo que hace es presentar una denuncia escrita Es el y lo que sindicato se de hace, peajes, ¿no? claro, y lo que se hace habitualmente es la denunciante o el denunciante, en este caso la denunciante, que es Graciela Leña, tiene que presentarse en tribunales y ratificar lo que denuncia. Eso ya pasó. Y en base a eso es que surgió la imputación por parte del fiscal. En el tema de las autopistas, vos mencionabas el rol del Ministerio de Hacienda. Esto es información nueva del juzgado de Claro, ahora. porque te preguntaba sobre el perjuicio a la Dirección de Vialidad Nacional y también al Tesoro, ¿no es Mira, cierto? Teniendo en cuenta, vos me dijiste que las partidas venían directamente del Tesoro, o sea que alguien las tiene que autorizar. Entre otras cuestiones, además Hacienda lo que tenía que autorizar era ese nuevo contrato. O sea, si ese contrato era beneficioso o no para el Estado. No se sabe qué pasó, que en ese momento el ministro de Hacienda era Duhovne, no avala este contrato, no lo firma. ¿Y qué hace Vialidad? Contrata un consultor externo. Duhovne no lo firma. No lo firma Hacienda. Y contratan un consultor externo, privado, que es el que avala esos contratos, tanto el de GCO, de Acceso Oeste, como de Panamericana. Pero además lo que pasó, y es otra de las puntas fuertes de investigación, bueno, ahora el juzgado está tratando de investigar esto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se contrató un privado? ¿Cuánto se le pagó? ¿Por qué no fue Hacienda el que veló por los Pero intereses desde Vialidad, entonces. del Estado? Me Sí, decís. y desde Vialidad Cuando contratan un estaba consultor Iguacel. privado, cuando estaba Iguacel. Sí, antes de ahora se asumir la está Secretaría de Energía. Exactamente. Y otro de los puntos es que lo que hace
la controlante de Ausol y de GCO, que es Abertis, que es una empresa española, una constructora española muy poderosa en ese momento, en manos de Florentino Pérez, el titular del Real Madrid, Sí. el dueño del Real Sí, Madrid. sí, sí. Ahora se vendió a Benetton, Abertis. Pero lo que hace Abertis es presentar una demanda contra el Estado argentino ante el CIADI. El CIADI es un tribunal internacional, para que se sepa en casa, que depende del Banco Mundial. Amenaza al Estado argentino con una demanda de 1.100 millones de dólares. ¿Qué hace? Hemos tenido demandas ahí en el CIADI, sí. Bueno, Y ¿qué nosotros hace el también Estado? hemos presentado, claro. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Dijo, bueno, para que esta demanda no curse, no tenga su curso y no tengamos que pagar esta demanda millonaria, bueno, arreglemos. Entonces se sentaron a negociar con los empresarios. Pero eran, Ricardo Stoddard, por ejemplo, el titular de jurídicos actual de Vialidad, era abogado de Ausol, que pasa a ser funcionario de Vialidad, directivo de Vialidad, instantáneamente cuando asume el gobierno de Macri. ¿Qué es lo que hacen en concreto? Dicen que negociaron y le reconocen a las empresas, en este caso sobre todo a Ausol, le reconocen a Ausol 500 millones de dólares por supuestamente inversiones no indexadas del contrato anterior. Y a cambio lo que hace la empresa es retirar la demanda ante el CIADI. Claro. ¿Qué se cree que pasó, María Belén? Que hubo una puesta en escena y que esa demanda ante el CIADI en realidad fue una gran puesta en escena y un apriete para obtener esos 500 millones de dólares. Bueno, sí. Esto es lo que ahora investiga el juez Canicoba Corral en esta causa que va a tener recorrido, atención, en los próximos meses. Está llegando al juzgado información de Vialidad, del CIADI, le han pedido a la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, vamos a ver si llega a colaborar como pide el juzgado. Así que Se está investigando. dos causas en etapa preliminar, pero que van a tener su recorrido importante en los próximos meses. Muchas gracias, Sofía.